Antes de comenzar el tema de hoy, quisiera que usted abriera su Biblia si tiene la oportunidad allí o simplemente que ponga, preste atención. Voy a leer Juan, capítulo 17, versículo 13 hasta el versículo número 26. Esta porción dice así: está Jesús orando al Padre y en medio de la oración, a mitad de la oración, dice así el Señor. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Oremos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por permitirnos hoy leer tu palabra. Y te pedimos, Dios, que a partir de tu palabra nosotros podamos persistir en lo que tú nos enseñas. Que nuestro corazón sea sencillo y humilde delante de tu mandato, para que podamos ser pastoreados por tu voz, para que podamos entrar y salir yendo tú delante de nosotros. De esa manera estaremos en la luz. Tu palabra dice que tú eres la lámpara para nosotros poder caminar, que tú eres el que nos ilumina, que tú eres el que nos guía, que tú eres el que nos enseña. Así, Señor, que hoy te pedimos que tú obres en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy estamos abarcando el tema de la iglesia y en este tema de la iglesia, pues en este momento tengo la oportunidad de abarcar un aspecto. Sin embargo, aunque es un solo aspecto, aunque es un solo elemento para hablar acerca de la iglesia, este elemento es demasiado grande y asimismo lo que veremos será algo muy somero, muy básico, pero como lo dice la palabra, al ser básico se vuelve importante, se vuelve fundamental. Y es poder hablar acerca un poco de que la iglesia es una, es decir, no son las iglesias, sino la iglesia. Y uno de los primeros cuestionamientos que podemos traer a nuestra mente es que cuando nosotros leemos los evangelios, encontramos solamente dos veces la palabra iglesia en el libro de Mateo. Quiere decir que Jesús no la usó frecuentemente. Jesús no se refirió al grupo de sus discípulos como iglesia. Así que esto nos plantea un reto para podernos acercar a esa concepción de iglesia. Si bien es cierto, el significado de la iglesia nos va a ayudar un poco, pero también debemos comprender, para poder saber por qué es una, debemos comprender el pensamiento de Jesús a partir del Evangelio. En este momento, Juan capítulo 17 está presentando al Señor Jesucristo como aquel que ora al Padre. Y cuando Él está orando al Padre, no está haciendo cualquier oración, está haciendo una oración que es demasiado importante. Y el Evangelio de Juan se encarga de exponer esa importancia, colocándolo en un momento crucial.
ya que es el momento en el cual Jesús ha preparado a sus discípulos, les ha dicho que Él va a partir y posterior a la oración, en la cual pareciera una oración de despedida, como si Él estuviera orando al Padre, pero para que todos escuchemos que es el momento de tensión, tan pronto la culmina, Jesús es arrestado. Así que es como la oración más importante que presenta Juan en su evangelio. Sin embargo, si leemos, no presenta la palabra iglesia, sino que él está hablando a aquellos de los que creen, aquellos que han decidido aceptar su palabra, aquellos que han decidido aceptar su enseñanza, que han decidido seguirlo. Así que no se presenta la palabra iglesia. Y Jesús habla como, yo te pido por estos, y está hablando de sus discípulos, aquellos que caminaron con él, que lo vieron, que lo palparon, que lo contemplaron, aquellos que lo vieron hacer sanidades, aquellos que también recibieron de parte de la autoridad y que fueron a hacer la obra. Pero luego dice, no te pido solamente por estos, sino que te pido también por aquellos que han de creer por estos. Es decir, que esa oración nos alcanza a usted y a mí. Y en esta oración, el Señor Jesucristo no está preocupado por hablar acerca de o decir la palabra iglesia, sino que simplemente está hablando de sus seguidores, como los creyentes, como aquellos que han aceptado la palabra, como aquellos que han creído que Él viene del Padre, como aquellos que han creído que ellos son uno, como aquellos que han recibido la gloria de Él y han aceptado que Jesús es el resplandor de la gloria del Padre. Así que aquí Jesús está hablando de sus seguidores, de aquel pueblo. Y el Evangelio de Juan se referirá a lo que nosotros conocemos como iglesia, como la amada. También se refiere a esta iglesia como las ramas que están pegadas a la vid, ¿no? O también se refiere a esa iglesia como los peces que él salió a pescar para que puedan entrar al reino de los cielos. Así que la concepción de la iglesia que hoy en día tenemos, cuando nos acercamos a Jesús, queda un poquito desazonada, queda desabrida, porque no la vemos como tal en las palabras que por lo menos Mateo, Marcos, Lucas y Juan plasmaron en la escritura. En Mateo con toda esencia. Dice Mateo capítulo 16, versículo 18, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que Jesús, cuando le habla a Pedro a partir de Mateo, en Mateo 16, 18, le está diciendo mi iglesia. No está hablando de una cantidad de iglesias, sino de mi iglesia. Así que con Juan entendemos que la iglesia es aquella que cree en Jesús, es aquella que ha aceptado que Él viene del Padre, es aquella que ha aceptado que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Pero con Mateo comenzamos a aprender que es mi iglesia, que es decir, que le pertenece a Jesús. Esta es mi iglesia. Pero aparte de ello, Jesús está hablando acerca de una iglesia que tiene una lucha, y esa lucha es contra la muerte. Por eso dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, que las puertas del Hades serán menos fuertes que la iglesia, o dicho de otras maneras, la iglesia es mucho más fuerte que la muerte, porque Jesús está en ella. De manera que la iglesia es aquella que tiene vida, pero no la vida de una planta, no la vida natural, que un día tiene comienzo y al otro tiene final, sino que es la vida para siempre. Es una vida que traspasa todo entendimiento. Es la vida eterna. Es la vida en Jesús. Es la vida que Él nos ofrece. Así que la iglesia es la que tiene también este poder de vencer la muerte. Nosotros como iglesia tenemos el poder de vencer la muerte. Y en Efesios capítulo 4, versículos 5 al 6 dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Así que Pablo, a través de la carta de Efesios, se está mostrando que la iglesia no está fundamentada solamente en un hombre judío que sufrió, murió en la cruz
y luego se está diciendo que resucitó, sino que también lo reconocemos como Señor. Es decir, que Él es el que nos ordena y nos dice cómo caminar, que Él es maestro, que Él es el que nos está mostrando el camino por donde ir. Pero también dice que una sola fe. Es decir, que acercarnos a Dios demanda una sola manera de acercarnos a Él. No hay varios caminos, hay un solo camino a través de Jesús. Entonces Jesús es el punto en el cual nos hace uno. No hay otra manera. Jesús nos ha enseñado que Él oró al Padre por los que habríamos de creer en Él. Así que si usted cree en Él o si usted está pensando en creer en Él, tenga esa buena noticia, que todo aquel que cree en Él es parte de su pueblo, es parte de su iglesia. Pero está hablando de una sola fe. ¿Fe en quién? En Cristo Jesús. Ahora dice un solo bautismo. Es decir, que estando Jesús como límite, usted y yo nos sumergimos en Él y vivimos en Él para siempre. Eso es ser bautizado, o eso es lo que connota ser bautizado. Usted y yo podríamos haber sido sumergidos en el agua y decir, me bauticé. Y es un momento glorioso porque lo estamos haciendo público, estamos testificando de nuestra fe ante los demás. Pero sumergirnos allí en Cristo Jesús nos está mostrando que ahora yo vivo en Él, que Él me domina, que no me domina el mundo, sino que vivo en Él. Sin embargo, Él en Juan 17 oró porque dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, que la manera de vivir en el bien es estar sumergidos en Jesús. Pero no solamente hice un solo bautismo, sino un solo Dios. De manera que estar todos guiados por Jesús nos está enseñando que debemos renunciar a cualquier otra cosa que quiera quitarle el lugar de Dios. Así que esto está indicando algo en la iglesia, y es que comenzamos a comprender a Dios de la misma manera. Usted puede ser alto, bajito, gordita, flaquita, cabello largo, cabello corto, puede ser bien parecida o bien parecido, o puede ser no tan agraciado, pero en Cristo Jesús todos somos uno. Porque solamente a través de Él podemos llegar al Padre. Él dijo, yo soy el camino. De manera que cuando todos nos metemos en ese camino, mientras vamos recorriendo ese camino, nos hacemos uno. Pero también lo reconocemos a Él como Padre. Es decir, que todos somos hijos y somos iguales. Tenemos la misma herencia, tenemos las mismas promesas, tenemos la misma palabra. Y muestra Pablo en esta carta de Efesios que Dios está sobre todos. Es decir, que aunque podamos conocer autoridades, gobernantes, etcétera, e incluso dentro de la iglesia podamos conocer que hay algunas personas que tienen una autoridad, Él está por sobre todos. Quiere decir que todos, sin importar la labor que ejerzamos en la iglesia, sin importar la labor que llevemos a cabo, todos nos debemos a Él. Todos le rendimos cuenta a Él. Y Él no solamente está sobre todos, sino que Él está por todos y en todos. Llegados a este punto, podríamos decir que es fácil comprender la iglesia como una. Pues bueno, Jesús es el que gobierna, Jesús es Padre, Jesús es hermano, Jesús es maestro, Jesús es Salvador, Jesús es amigo, Jesús es pastor, Jesús es pescador, Jesús es el evangelio, Jesús es el que anuncia buenas nuevas. Y si todos lo seguimos, pues estamos en el mismo camino y somos uno. Sin embargo, permítame hacerle una pregunta. Hoy en día, si vemos la iglesia que cree en Jesús de manera panorámica, ¿la vemos como una? ¿Qué opina usted? ¿La vemos como una o la vemos eh, como muchas? Y a partir de esta pregunta, por eso digo que son muchas las cosas que podríamos hablar, pero si se abarca cada cosa, cada situación, pues no podríamos abarcar hoy la hora, sino que abarcaríamos muchísimo más tiempo.
y nos quedaríamos cortos, porque toda la Biblia habla acerca de la iglesia. Puede que no con la misma palabra iglesia, sino con otras palabras. Por ejemplo, la palabra iglesia significa los que salen afuera. Es decir, que los que estaban en un grupo y ahora se retiran para estar en otro lugar. Pero esto también lo vemos en el Antiguo Testamento sin necesidad de encontrar la palabra iglesia. Adán dice que fue tomado y puesto en el huerto, es decir, que ahí está haciendo iglesia, para hacer una labor específica dentro del huerto. Cuando Dios llama a Noé, lo está sacando del resto juntamente con su familia y los está metiendo en el arca. Así que están siendo iglesia. Cuando Dios llama a Abraham y le dice, sal de Ur de los Caldeos, ¿cierto? Y le dice, perdón, y le dice que entre en Canaán y sea diferente a todas las demás naciones, porque de él hará algo diferente, que por él vendrá la bendición a todos los pueblos. ¿Qué nos está enseñando Dios a través de Abraham? A ser iglesia, a salir y ser diferentes a los demás, a proclamar y anunciar cuál es el Dios verdadero, a mostrar su gloria. Basta también con mirar cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto. Él les está sacando de Egipto para que entren en Canaán. En Egipto derrotó unos dioses y en Canaán comienza a derrotar a todos estos pueblos, pero a la vez está derrotando Dios a todos esos dioses pequeños, esos dioses creados por los hombres. De manera que Dios está mostrando con este pueblo que salió de Egipto, aunque está en el mundo, no es del mundo, ese es el mandato que Dios les dio. Por eso les dice Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Así que ellos fueron llamados a ser iglesia allí en Canaán. Pero una vez que también aparecen los jueces, ellos están exhortando al pueblo de Israel a que, a que se aparten del mundo, a que sean esa iglesia, a que sean ese pueblo de Dios, porque esa es la manera en cómo se llama en el Antiguo Testamento, pueblo de Dios. Aunque también a través de los profetas conocemos que Dios le llama a ese pueblo, lo llama la amada. A ese pueblo lo llama las ovejas, sus ovejas. A ese pueblo le llama barro y él es el alfarero. Así que Dios nos está mostrando lo que es ser la iglesia a partir de toda la Biblia. Cuando llega al Apocalipsis y nos muestra un poco lo que va a suceder al final de los tiempos, dice incluso en los evangelios que al final de los tiempos Dios apartará, Dios separará a unos a la derecha, a los benditos, y a la izquierda a los malditos. Dios se separará, distinguirá, hará la muestra, sacará a la luz quiénes son su iglesia, cuál es su pueblo, quiénes son los que se dedicaron a él, quiénes son los que se consagraron a él. Es uno, un pueblo, es una amada, es una iglesia, es un redil. Claro, yo sé que usted va a decir, no, pero él dijo que tenía otro redil. Claro que sí, pero porque estaba refiriendo esas palabras a unas personas que se creían exclusivas. Pero Jesús le está diciendo, no, 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 no. Hay otro redil que a ustedes les va a costar aceptarlos. Pero yo también, así como soy pastor de ustedes, soy pastor de ellos. De manera que si es el mismo pastor, pues es un solo redil. Los volverá y los juntará unos solos. Como dice en Apocalipsis, vendrán las naciones juntamente con Israel, como dice Pablo, porque la predicación vino primero a los judíos y luego a los gentiles. Como dice el libro de Mateo, no vayan por camino de gentiles ni entren a Samaria, predíquenle primero a las ovejas perdidas de Israel, pero al final del evangelio que dice, vayan a todas las naciones hasta lo último de la tierra. Así que toda la Biblia nos está hablando de una iglesia. Entonces, una de las facetas que más abunda y que rompe con el hecho de ser una, y por eso digo, una de las facetas, porque pueden haber más, es creernos mejor. Esa es una de las mayores cosas que le ha hecho daño a la iglesia, creernos mejor. Y cuando pensamos en creernos mejor,
no solamente tiene que ser con creernos mejor al otro, sino creernos mejor de lo que Dios nos ha dado. Creernos mejor o creer que podemos hacer más de lo que Dios nos ha mandado. Así que el ejemplo de la ruptura como iglesia la comenzamos a ver, por ejemplo, en Satanás. Cuando usted lee la Biblia, usted puede conocer cuál es el carácter de Satanás al ver los actos pecaminosos del hombre. ¿Por qué? Cuando el hombre es vencido por Satanás en el huerto del Edén, entonces Satanás viene a gobernar todo el mundo. Y Jesucristo, cuando está en medio de los hombres, dice, yo veía a Satanás caer. Y en la cena dice, vamos porque ya se acerca el príncipe y yo no tengo nada que ver con él. Y se refiere a Satanás, el príncipe de este mundo. Él es el que gobierna todo este mundo. Así que la manera pecaminosa de este mundo revela quién es Satanás. Manifiesta lo invisible, manifiesta lo espiritual. Nos muestra cómo es Satanás, cuál es su manera de actuar. Pero la Biblia nos muestra que él quiso hacer su trono al lado de Dios, es decir, que abandonó su ministerio, abandonó, para que usted no se enrede, voy a hablar de ministerio como servicio. Cuando usted lea la Biblia va a encontrar la palabra ministerio, pero la palabra ministerio se refiere a un servicio. Entonces Dios nos creó, a toda la creación nos creó con un servicio. Él no nos creó para ser inútiles, Él nos creó para ser útiles a Él. Así que usted no se sienta, si usted cree en Jesús, no se sienta nada, porque Él lo hizo a usted útil. Él lo creó para que usted sea útil. Y si de pronto se le ha dificultado encontrar en qué ser útil, pues varias recomendaciones. Uno, ore al Señor y dígale con toda honestidad al Señor, no sé para qué puedo servir en la iglesia. O tal vez usted sepa y tenga temor. Y lo segundo, júntese a los hermanos que usted ve que son fuertes y que usted ve que están alineados a la palabra del Señor para que ellos le ayuden a desarrollar su ministerio o su servicio, para que usted pueda poner en honra esos dones que Dios le ha dado. Entonces Satanás recibió un servicio, pero él dijo, no, este servicio no lo quiero, yo quiero algo más alto. Entonces él creyó que podía ser mejor, pero lo mejor para él era el servicio que Dios le había dado. Ahora le pregunto, a usted que sí sabe cuál es el servicio de Dios, ¿usted cree que ese es el mejor servicio que usted puede prestar? ¿O ha soñado pecando en hacer el servicio del otro? Es decir, oiga, a mí me gustaría más hacer lo que él hace. A mí me gustaría tener las habilidades que él o ella tienen para poder hacer lo que él o ella hace. ¿Sí? Porque si habiendo identificado su servicio, si yo habiendo identificado mi servicio, añoro hacer el servicio del otro, peco. Estaría pecando igual que Satanás. Bueno, eso también lo vemos en Caín. Está Caín y está Abel, y dice que ofrecen un sacrificio delante de Dios. Pero Abel tiene un sacrificio que agrada a Dios y Caín tiene un sacrificio que Dios es el que da testimonio de que no lo agrada. No es Abel que venga y le haga muecas y le haga mofa a Caín, lo cual también es pecaminoso, porque a veces otras personas no añoran el servicio de los demás, pero sí se creen más que los demás con su servicio. Entonces vienen y ultrajan al que para ellos hace menos, al que para ellos no es suficiente lo que hace. Entonces lo maltratan y lo discriminan en vez de ayudarlo, pues si es tan fuerte debería ayudar al débil, no aplastarlo. Pero en Caín no es esto lo que sucede. Caín lo que hace es que Dios le llama la atención, Dios le da palabra para que se arrepienta, pero él dice, no, mi sacrificio debería ser suficiente. Y Caín demuestra toda su ira, porque Dios no lo aprueba, es hacia su hermano. Es decir, que Caín, en vez de arrepentirse y buscar presentar algo mejor para Dios, que comienzas en su corazón, no tanto en lo que ofrece, sino en su corazón. Cuando usted, por favor, predique de Caín y Abel, no enfatice tanto en lo que presentó el uno y lo que presentó el otro. Fíjese que la palabra nos lleva a mirar lo que había en el corazón de Caín. Dijo el Señor, el pecado está a la puerta. Si usted le abre, se enseñoreará de usted.
y él le abrió. Él quiso satisfacer sus deseos. Entonces Caín mató a su hermano. Siendo uno, una misma familia, una misma herencia, un mismo Dios, un mismo Padre, lo mató. Dejaron de ser una iglesia y entonces Caín es expulsado y queda separado de su familia. Ya no son más una. Ahora es un ex iglesia. O bueno, no sé, ahí podríamos estudiar también qué sucedió con Caín después. Luego encontramos a Elí. Elí, si usted abre el libro de Samuel, en la primera parte del libro, o en el primer libro de Samuel, usted va a encontrar que había un sacerdote que llamaba Elí, un hombre que estaba guiando al pueblo de Israel. Pero este hombre no se preocupó por sus hijos y Dios le hace una declaración. Le dice, Elí, tú decidiste honrar más a tus hijos que a mí. Así que Elí dejó de cumplir el papel como el pueblo de Dios, como iglesia, que es honrar al Señor por encima de todo. Por lo tanto, Dios lo corta. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿vemos la iglesia como una? Podemos darnos cuenta que una de las cosas que daña a la iglesia es el deseo en mi corazón de yo querer ser más, de yo amarme más a mí que amar a Dios, de yo querer ser iglesia a mi manera, de yo quererme colocar como Dios para mí mismo. Es decir, Dios, siéntate aquí a mi lado, como Satanás, yo haré el trono al lado tuyo. Yo no voy a obedecerte, no, tú y yo vamos a conversar a ver cuál es la mejor manera de adorarte. Y cuando nosotros venimos ante la iglesia, he hablado de hombres, he estado mencionando hombres que en la Biblia los muestran como aquellos que están dando ejemplo, que están guiando una cantidad de personas. Porque una de las cosas y uno de los aspectos que nos ayudan a que la iglesia sea una sola es las personas que son obispos o ministros o pastores y pastoras que están guiando las congregaciones, que ellos den ejemplo de que somos uno solo. Que no sean asolapados predicando que seamos uno solo, pero en su corazón quieren tener de lejos al que se les ocurre, sino que en su corazón también quieran ser uno solo. Y para ello hay que morir. Pero bueno, continuemos. Entonces veamos unos aspectos. El primero, ¿qué ayudaría a que la iglesia sea una? ¿Qué ayudaría? ¿Qué ayudaría a que la iglesia sea una? Pues una de las primeras cosas sería que pensáramos igual, ¿no? Que pensáramos igual, que sintiéramos igual. Pero para ello, y eso es posible, ya vamos a ver a través de la palabra que es posible, pero para ello necesitamos comprender que cada uno de nosotros, usted y yo, estamos aprendiendo cada día. Escúchame bien, para poder ser una sola iglesia, necesitamos entender que tenemos que vestirnos del mismo pensamiento, pero para ello debemos comprender que cada día vamos aprendiendo de esa relación con Dios, de esa experiencia con Dios, de ese ministerio con Dios. Quiere decir que en nosotros se debe acabar el afán por no equivocarnos. A veces cuando en la iglesia se presenta ese deseo de querer aprender más y más, de querer ser sensacionalistas, ¿no? Mostrando, no, mire, ahora sí llegó la revelación. Entonces, uno de los deseos de algunas personas por querer aprender eso, que ahora sí es la revelación, es porque quiere equivocarse menos, lo cual está bien, lo cual está bien. Pero está mal es que no aceptemos que nos vamos a equivocar. Es decir, este es un proceso en el cual vamos aprendiendo. La iglesia es una eterna aprendiz del Señor. Así que la iglesia va a cometer errores. La iglesia comenzará a comprender su vida de fe. Usted no es el mismo hoy que era ayer en su... Yo sé que a algunas personas que están escuchando no les gusta que diga vida de fe, pues todo lo que hacemos es en Cristo Jesús. Pero lo que quiero utilizar ese término, ese concepto, ese juego de palabras para poder comprender que me estoy refiriendo
A eso, a la fe, voy a hablarlo así. Entonces, la fe, nuestra fe va madurando, nuestra fe va creciendo, nuestra fe va cambiando. Y cuando digo cambiando, no es que hoy creo, mañana no, aunque sé que algunas veces lo vivimos, sino que me refiero es a que la fe cada día va siendo más fuerte. La comprensión que usted y yo vamos teniendo de Dios no será la misma en 10 años si Dios nos da vida. No es la misma que tuvimos hace 10 años. Usted no es el mismo hoy que hace 2 años. Así que en la intimidad con Dios, en la experiencia de esta fe que Dios nos ha dado, en la experiencia, en la vivencia de la palabra del Señor, usted y yo vamos siendo transformados. Y basta con leer la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, vemos a Jesús que va caminando con sus discípulos. Y le pregunto, ¿quién es mayor dentro de sus discípulos? Ninguno. Jesús los trata como a iguales, tanto a Pedro como a Judas. Porque en la lista de los apóstoles siempre aparecerán igual. Primero Pedro y últimas Judas. Los trata por igual. Sí, yo sé que usted va a decir, no, pues al más humilde lo ama más. Bueno, eso es otro rollo que después lo hablaremos. Pero en cuanto al trato, en cuanto a lo que les habla, en cuanto a lo que les ofrece para ejecutar su fe, para desarrollar su fe, es lo mismo. Los trata como iguales y ellos se van equivocando, pero Jesús está allí como maestro enseñándoles. ¿Y por qué hablo acerca de esto de equivocarnos? Porque entonces usted que lleva un tiempo experimentando la fe, usted que lleva un tiempo experimentando las vivencias en Cristo, a veces ve al hermano que lleva un tiempo, tal vez más tiempo que usted, pero no ha madurado igual que usted. Y usted entonces lo mira con mala cara y a veces creyéndose mejor que él. Pero si es alguien que lleva menos tiempo, entonces usted se sienta como rector, ¿no? Como maestro. Ven, quiero enseñarte. Y quiere acelerar el proceso. Y no está mal que usted quiera enseñar. Lo que está mal es su afán en su corazón de que no se equivoque y que aprenda rápido cuando usted sí fue más complaciente con su propia vida. Claro, habrán personas que también tienen problemas con la exigencia y aún con ellos mismos han sido durísimos y no se han dejado la oportunidad de pasar de recién nacidos, porque nosotros volvemos a nacer en Cristo Jesús, a ser bebés, de bebés a ser niños, de niños a ser jóvenes, de jóvenes a ser adultos, y ahí a ser eternamente aprendices de mi Señor. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 5, al final y comienzo del capítulo 6, cuando ustedes deberían ser ya maestros, tengo que volverles a dar leche. Es decir, que Pablo está reconociendo que dentro de la misma iglesia hay un desarrollo. Y lo muestra. Entonces estamos hablando de Jesús que va con sus discípulos y los trata como a iguales. Pero luego, una vez que Él resucita, que Él es glorificado, que Él es exaltado por el Padre, la iglesia elige a uno que sea aquel que va a ocupar el lugar de Judas. Y no eligen a cualquiera, sino que elige a uno. Y ellos 12 serán los que comenzarán a liderar, a guiar a ese pueblo de Dios para ir a hacer la obra. Pero basta con seguir leyendo un poquito y nos damos cuenta que surgen otras personas que son dignas de poder dirigir al pueblo de Dios. Aparecen personas como el Níger, como el negro, aparecen personas como Bernabé, aparecen personas como Pablo, como Priscila, como Lida, que tienen iglesias en su propia casa, que ayudan la obra, ellos están allí. Y hay unas personas que están allí guiando. Pero ellos tuvieron un proceso. Léase Hechos capítulo 13 y vea el proceso de Pablo. Cómo Pablo fue aprendiendo de Bernabé. Y al final Pablo dice, ya sé quién soy. Y allí, aunque leemos un capítulo, y en el capítulo 14, cuando regresan ya a Antioquía, usted va a notar que hay un Pablo diferente. Pero allí para nosotros son 2 capítulos. Son 3 o 5 minutos de lectura. Pero allí hubo vivencias, hubo meses de viaje, tal vez años de viaje. Pero para nosotros es simplemente 2 capítulos.
Y pasamos por alto eso y queremos que las personas crezcan a la fuerza, así como lo está haciendo hoy el mundo, acelerando el crecimiento a los niños. No hay que dejar que la iglesia crezca, que tenga su experiencia. Más bien, si usted es tan fuerte, por favor, tenga misericordia y ayude al pequeño, ayude al débil, para que podamos ser una. No que se vuelva la iglesia de los que se creen fuertes y de los desechados. No. Y entonces cuando dentro de los desechados alguna vez brilla alguien, entonces los que se creen fuertes lo llaman y lo contaminan y lo vuelven igual. No, eso no es una sola iglesia. Una iglesia es también maternal, es decir, cubre a los mismos, los cubre, los guarda. ¿No dice Proverbios capítulo 31, cuando habla de la mujer virtuosa, hablando del carácter de la iglesia, que es la que los cubre, que es la que trae el alimento para sus hijos? Claro que sí. Entonces dejemos el afán a no equivocarnos, porque nos equivocaremos e iremos aprendiendo. Dentro de esto de tener una misma mente, también debemos deshacernos del afán de juzgar. En este crecimiento que tienen las personas, entonces uno simplemente observa y emite un juicio. Ah, es que lo que yo creo es que usted no crea nada, crean Jesús, crean sus palabras, pero acérquese a las personas más bien. Y si usted tiene el favor de llamar, de haber recibido la labor como pastor, pues ejecútele y pastoreelo, acérquesele. No ejecute más bien el ministerio del juez porque no le corresponde. Juez solamente hay uno y se llama Jesús. Entonces acerquémonos a ese pequeñito y ayudémosle. Venga, ¿por qué hizo eso? Tratar de comprenderlo. Y claro, en ese comprender también cada vez vamos siendo más fuertes con esa persona. Porque si se le ayuda, pues lo que añoramos es que crezca, no que se quede igual, no que se quede para siempre bebé. No, pero no sea tan pronto para juzgar. Se sienta usted a mirar y ese grupo de estudio no ha surgido porque ¿qué? Porque usted se ha surgido. Perdóneme, ¿de qué se va a ufanar? Si usted es iglesia, todo lo que usted ha logrado ha sido por el Señor. Y yo sé que la palabra de Dios dice que Él va a juzgar a unos porque no sabiendo cómo dar fruto, no fueron a los banqueros. Pues si usted es banquero y sabe muy bien cómo traficar con todos los dones que Dios da, pues enséñele a ese que no sabe a traficar con los dones. Pero no lo juzgue, no lo juzgue. ¿Cómo sería si Jesús se sentara en este momento frente a usted y le juzgara sus acciones? Tal vez, por no decir que con toda seguridad, usted sale rajado, si no es porque lo cubre la gracia y la misericordia de Él. Y un tercer afán, para poder tener la misma mente de Cristo, es el afán de mostrarse seguro. Entonces, no, cuando usted no sepa, pues no sabe. Cuando usted necesita aprender, pues aprende. Pero usted no necesita mostrarse como el hombre o la mujer que sabe de todo. No, no lo haga. Eso es el peor error. Así que más bien aprendamos del maestro. Mire conmigo Filipenses 2, ese capítulo me encanta. Yo creo que toda la vida recurriré a ese capítulo para que moldee mi vida. Y dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo número 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, Pablo que está diciendo, deje de estar mirando solamente por usted, somos uno solo y entre todos nos armamos, uno solo. Mire por los demás, nos volvemos uno cuando miramos por los demás. Cuando nos preocupamos, no que hagamos el ministerio del otro, ojo, no que hagamos el servicio del otro, no, sino que lo ayudamos, lo impulsamos, le animamos, pero no nos quedamos ahí haciéndolo, porque entonces volvemos a errar, sino que desde mi servicio yo lo fortalezco. El ojo fortalece a la nariz, porque si el ojo no está atento, la nariz se choca y sangra, pero la nariz está cumpliendo su labor respirando, porque sin respirar, pues el ojo no se oxigena y se pudre, se muere. Así que juntos, cumpliendo su labor, se están ayudando. Juntos se están ayudando. Juntos, respetando su lugar. Si no respetan su lugar, se atrofió el cuerpo. Y dice entonces después, sí, hayan vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesús fue
aprendiendo a partir del Padre. Dice el Evangelio que Jesús se separó de sus padres y se quedó en el templo aprendiendo con los ancianos, discutiendo con los ancianos. Si él hubiera tenido afán, hubiera dicho, ya, si le dijo a María que estaba en los negocios de su padre, quiere decir que él entendía un poco más quién era él. Pero no, él siguió avanzando. Y los 40 días después de haber sido bautizado, en el cual él estuvo de ayuno, él no se la pasó sentado allá, bueno, voy a ayunar 40 días. Y ahí esperando a que pasaran 40 días. No, Jesús estuvo allí 40 días en comunión con el Padre, aprendiendo del Padre, escuchando su voz para saber qué hacer, clamándole a Él por su alma, por su espíritu, por su cuerpo, para poder llevar a cabo la labor. Para eso ayunó, para que el sol de gloria, como dice Isaías, saliera a brillar y resplandeciera sobre él, para que él pudiera expresar la salvación de Dios. Así que estos 40 días, perdón, también fueron de enseñanza para Jesús. Así como Dios durante 40 años le enseñó a Israel quién era él en el desierto, pero desobedecieron, Jesús durante 40 días aprendió quién era Dios y se sujetó a él para ser el hijo amado, el hijo que complacía al Padre, pero él sí lo siguió haciendo. Es decir, que en Israel vemos la iglesia que no obedece a Dios, pero en Cristo vemos la iglesia que obedece a Dios. Así que hagámonos uno solo con él. Y Hechos, capítulo 4, versículo 32, fíjese lo que dice. Hechos capítulo 4, versículo 32 al 33 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Así que el hecho de que ellos tuvieran un mismo corazón y una misma alma les está dando como fruto que todo lo demás lo puedan compartir. Pero créame, si yo me creo mejor que el hermano de al lado, la mente de Cristo no está en mí. Porque aunque Jesús era Jesús, él no entraba a la casa de los pecadores diciendo, bueno, llegué yo. No, él llegaba haciéndose igual a ellos, no igual en sus acciones, sino igual en estatura, creyéndose servidor de ellos, no teniéndose en un mayor concepto, sino haciéndose servidor de todos. Y ese es el mandato para la iglesia, hacernos servidores de todos. Y usted, que de pronto está aprendiendo, sea también humilde para dejarse enseñar. Un consejo, sea humilde y déjese enseñar, pero también sea sabio y no busque que todo el mundo le enseñe. No, porque si no usted se llenará de voces y eso lo va a confundir. Sea disciplinado y permita que Jesús sea su primera guía y luego los demás. Bien, pero el tener una mente no implica que somos iguales. No, aquí viene un segundo aspecto para ser uno y es que aceptemos las diferencias. Claro que hay que aceptar las diferencias. Mire, yo creo que nosotros debemos superar ya la torpeza de estar criticando a los hermanos porque unos son muy liberales en su forma de vestir. Ojo que no dije vulgares, sino liberales, que es diferente, o por lo menos para mí es diferente. Liberal me refiero a que no es conservador en su forma de vestir, sino que pues, se viste de una manera diferente, pero no es vulgar, porque lo vulgar es vulgar. Eso no hay que disfrazarlo. Lo vulgar es vulgar. Si usted, mi querida mujer, se viste vulgarmente, pues es una vulgar y debe cambiar su forma de vestir. Y si usted, querido hombre, también se viste de manera vulgar, porque los hombres también se visten de manera vulgar, pues cambie. ¿Qué es lo que está buscando con eso? No. Vístase diferente, sí, si quiere, pero no vulgar. Entonces, hay que aceptar que la iglesia es diferente. Entonces, si el hermanito se viste de una manera descomplicada, pues déjelo.
Si la hermanita se viste de una manera conservadora, pues déjelo. ¿Qué a usted? Si el hermano le gusta predicar con micrófono de mano, al otro de solapa y al otro le gusta predicar a capela, déjelos, déjelos. Lo importante es que todos tengamos la misma mente en Cristo Jesús. Jesús dijo, somos una, no que nos uniformemos. Dijo, somos una, no que se vistan iguales. Dijo que sean una, no que obren igual. Y ya le voy a explicar a qué me refiero con obrar igual. Israel, esta es una de las primeras cosas que ha afectado a la iglesia y ha dejado de que la iglesia sea una. Porque déjeme decirle, antes de ser uno con el resto de la iglesia, tenemos que ser uno con Cristo Jesús. Recuerde lo que expliqué al inicio, unos en Cristo Jesús. Israel quiso ser como los demás pueblos. Israel le pidió a Samuel, danos un rey. ¿Por qué? Porque vio que los demás pueblos vencían. Claro, como ellos se están sintiendo avasallados, se están sintiendo rodeados por el enemigo, entonces dijeron, Samuel, Samuel, danos un rey y él saldrá con nosotros y peleará. Pero no, así es como actúa el mundo. Pero Dios dijo, no te han rechazado a ti, Samuel, me han rechazado a mí. Así que usted no busque hacerse igual al mundo. No, para que usted sea uno, sea igual con Cristo. No obedezca al mundo, obedezca a Cristo. Entonces queremos ser como los demás. Entonces también ocurre esto, así como hablamos de manera individual, que usted no añore los dones y el servicio de los demás, también las iglesias. Porque así como usted solo tiene unas características, tiene una personalidad, tiene un don, pues usted debe comenzar a desarrollar ello. Pero también como iglesia se forma un carácter como iglesia. Usted no ha visto que hay unas iglesias que se destacan más por, no sé, porque son muy creativas en su forma de llegar a los demás. Pero hay otras iglesias que se destacan porque tienen esa facilidad de enseñar. Otras iglesias se destacan porque tienen la facilidad para formar misioneros y enviarlos. Otras iglesias se destacan porque a través de la obra social predican el evangelio. Y así, otras iglesias se destacan porque se concentran en la familia. Y a través de esas familias están predicando el evangelio. Pero no, nosotros queremos uniformarnos. Entonces, si en mi iglesia nos destacamos mucho por poder preparar misioneros y enviarlos, entonces yo quiero que esa sea la manera de vivir la iglesia y todas las iglesias tienen que hacer lo mismo. Entonces yo comienzo a juzgar a todas las iglesias porque es que en mi iglesia si hacemos y ustedes no hacen. No, hermanito. Entienda que así como Dios ha capacitado cada persona, también Dios ha capacitado a cada comunidad. Así que aunque somos uno y aunque tenemos un mismo pensamiento, tenemos diferentes formas de actuar, o mejor, no es que tengamos, Dios actúa de diferentes maneras para poder alcanzar el mundo. Y a veces pensamos que hacer algo es bueno y aunque sea bueno, no nos corresponde. Lea conmigo, por favor, el primer libro de Samuel, capítulo 13, perdón. Primer libro de Samuel, capítulo número 13. Y fíjese lo que dice acá. Versículo número 9 al 14, vamos a leer. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. ¿A quién? Pues obviamente al Señor. Saúl tuvo ese deseo en su corazón. Versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel, que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, no, pues porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor del Señor. Es decir, que Saúl tuvo una buena intención, dijo, oiga, van a venir los filisteos y nos van a acabar, voy a clamar el favor del Señor. Él quería depender del Señor. Pues está bien que dependa del Señor, pero no era su labor hacer el holocausto. Mire lo que dicen. Me esforcé, pues,
y ofreció holocausto. Es decir, que sí, es posible que usted esté esforzando por hacer algo, pero ¿y qué tal que sea lo que no le mandó Dios? Ay, cuánto dolor. Dios nos ayude, Dios me ayude, Dios le ayude a usted para que no nos esforcemos por hacer lo que no corresponde. Porque aunque nos esforcemos, pues estamos desobedeciendo. Y dice el versículo 13, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino, tu servicio, tu ministerio no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. ¿Qué quiere el Señor? ¿Que usted se meta a hacer muchas labores? No. ¿Qué quiere el Señor? Que usted obedezca. Eso es lo que quiere el Señor, que usted obedezca. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros que hagamos, obedezcamos. Así que aceptemos las diferencias que hay como personas y como iglesia para que podamos ser una sola. Es decir, que de ahora en adelante tal vez usted pueda comprender que cada congregación es un miembro a la vez. Un miembro. Un miembro a la vez. Que la nariz no es uno solo, sino que está conformado por muchos miembros, así que hay muchas narices o muchas partes de la nariz, pero que también hay otra congregación que es ojo, de manera que debemos escucharnos entre todos, porque algo Dios hablará siempre a través de su iglesia. Al fin y al cabo, su iglesia es la manifestación de Él en este mundo, ¿no? La iglesia no es homogénea, no. Es una, pero no es homogénea. Es una, pero no es homogénea. Y eso debemos comprender. Pedro y Pablo son apóstoles del Señor, pero Pedro y Pablo fueron llamados a conformar iglesias diferentes, a pastorear iglesias diferentes. La iglesia de Pedro guardaba unas costumbres y no por eso dejó de ser la iglesia del Señor. ¿Usted qué tanto critica a los que guardan el sábado? Hubo muchos cristianos que al principio guardaban el sábado, después ya comenzaron a guardar el domingo. Pero ellos en algún momento, ¿en cuándo se reunían? El domingo, el sábado en la sinagoga. Ya después, con el paso del tiempo, comenzaron a celebrar el domingo, porque era el día del Señor. Y Pablo está entre ellos. Pero Pablo también tuvo un crecimiento. Mire lo que dice Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Fíjese cómo predicó Pablo. Y puede leer todo el 13 y el 14, y bueno, de ahí en adelante, y ver cómo predicaban ellos. Hechos capítulo 13, versículo 13 al 15, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. O sea que Pablo cuando conoció al Señor dijo, no, el día de reposo ya no lo guardo más. No, él seguía yendo a las sinagogas al día de reposo. Claro, a predicar. Pero usted cree que él entraba ya todo sobrado diciendo, no, este día no es el que vamos a celebrar. No, Pablo ni se le pasaba eso por la cabeza. Pablo entraba con una intención, ¿cuál? Predicar y anunciar a Jesús. No importaba el día, él quería predicar a Jesús. Él quería anunciar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Así que él entró humilde y no llegó diciendo, bueno, llegué yo. No, no, él llegó humilde y se sentó. ¿Hasta cuándo habló? Fíjese, versículo 15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo y comenzó a predicarles. ¿Ya? Y lea la predicación, es una predicación excelente, es un resumazo. Pero Pablo no llegó diciendo, bueno, ustedes dejen, no, ¿qué les llegó diciendo? Crean en Jesús, una misma mente. Pero Pablo después, cuando comenzó con los gentiles, ya no se reunía en las sinagogas, ¿dónde reunía? En las casas, en la casa de Priscila, en la casa de Lida, en la casa bueno, de las demás mujeres, se me olvidan ahorita, en la casa de los otros varones, en la casa de Gallo.
Así que comienzan a tener, y no hacían igual que una sinagoga, tienen que haber mínimo 10 hombres, no, comenzaron de una manera diferente, así que la iglesia es una, pero no es homogénea. Y solamente con estos dos aspectos quiero terminar. Esos dos aspectos solamente es lo que vemos. Tenemos una misma mente, pero no somos homogéneos. Y hay más cosas por aprender para poder ser iglesia, pero un día no nos basta. 3 intervenciones no son suficientes. 3 horas no nos alcanzan. Porque además de esto, esta es la teoría. Yo le estoy siendo testigo por mi práctica, por mi experiencia de fe. Pero le pido al Señor que usted también pueda tener esa experiencia. Así que concluyo diciendo, Jesús instituyó una iglesia. Usted es o podrá ser parte de ella si se deja guiar por él. Por favor, revístase de la mente de Cristo. ¿Cómo hago eso? Lea cómo Jesús se comportó y no pretenda aprender cómo Jesús se comportó en una sola lectura. No, esto será algo de leer, meditar y actuar. Leer, meditar y actuar. Es la experiencia de fe. Cada día usted irá creciendo. Como decían algunos cristianos hace unos años, de lo malo a lo bueno, de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente y de lo excelente a su gloria eterna. Experimente la palabra sin afán, déjese enseñar, no se apresure a sacar conclusiones, déjese enseñar por la palabra. No crea que lo que usted ya aprendió ya es absoluto, no, cada día seguirá aprendiendo. Y habrán cosas como Jesús le dijo a Pedro, usted piensa como niño, pero después vendrá otro cuando usted sea anciano, es decir, cuando ya haya pasado el tiempo, y lo someterá a usted. Escucha a los que tienen más experiencia, pero mantenga el criterio. Puede que alguien tenga más experiencia, pero si usted compara con Jesús, dice, se está equivocando. Dese la oportunidad de poder comparar. No coma callado, no coma entero, perdón, ni tampoco de que callado. Si se está equivocando, ayuda al hermano. Los pequeños, los niños también nos enseñan. Escuche a los bebés, pero sea misericordioso, sea duro con el pequeño, sino sea misericordioso y paciente. Enséñale. Y por último, perdón, valore sus dones y los dones de los demás. Y recuerde que mejor es la misericordia y la obediencia que el sacrificio. Puede que usted sacrifique toda su vida, pero es mejor obedecer al Señor. Seamos la iglesia que el Señor añora. Padre Celestial, te damos muchas gracias por traernos una palabra, Señor, que nos pueda hacer recordar y dar a conocer cuál es tu iglesia. Que tu iglesia es una, Señor, que tú la amas y que tú vendrás por ella. Te damos muchísimas gracias, Señor, por ello. Ayuda para que cada uno de los que estamos aquí presentes podamos comprender quién eres tú y cómo tú actúas, Padre bueno. Tú eres Rey soberano, Rey de reyes. Ayúdanos a entender quién eres tú, hoy y siempre. Ayúdanos a ser esa iglesia que respeta a sus hermanos, a ser esa iglesia que si es fuerte, ayuda a la débil, al débil, y que si es débil, se deja enseñar también. Que juntos, Señor, seamos humildes, que juntos seamos atentos a tu voz. Te damos muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.